Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos ven desde el extranjero. Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro último programa del año de Con Agenda Propia en nuestro canal Revuelta TV. Este último programa también, como siempre, les compartimos interesantes contenidos y vamos a tener un entrevistado muy especial. Para iniciar, vamos a ver la nota de este tema importante que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Adelante con esa nota, por favor. Damas y caballeros, les doy la bienvenida. Esto es Crisis Climática en Mega Noticias. Inflación, un tema que hay que darle un marco, es realmente un problema global en este momento. Veamos algunas declaraciones, todas estas de los últimos días. El Banco Mundial ha dicho que el aumento de los precios puede empujar a millones de personas a la pobreza en el mundo. Este Día Mundial del Agua se agrega la posibilidad de un nuevo impuesto también por el sobreconsumo. Estamos a esta hora de la... Chile y la Unión Europea son socios afines que comparten valores comunes. El acuerdo entre Chile y la Unión Europea es terrible para los pueblos. Este tratado de libre comercio negociado por el violador de derechos humanos, delincuente y expresidente Sebastián Piñera e impulsado por la mascota de los grandes capitales, el presidente Gabriel Boric, está diseñado para el beneficio de las empresas transnacionales. Hoy en día las energías renovables están produciendo energía en forma segura, sostenible y no contaminante, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Este tratado tiene en vista el desarrollo del capitalismo verde, el paso del petróleo a nuevas fuentes energéticas, que en teoría son más limpias. En teoría. Para los habitantes de Atacama, el Salar de Atacama es una zona de equilibrio ecológico. Lamentablemente, con el extractivismo y la minería del litio, este equilibrio se está alterando, llevándonos a ser una zona de sacrificio. Por eso somos una zona rica en cultura, en tradiciones, en paisajes, pero lamentablemente estamos malditos por el extractivismo y la extracción de salmuera y litio de nuestros salares. La producción de estas energías limpias, como el hidrógeno verde y la extracción del litio, causarán grandes daños ambientales. Escasez de agua, desplazamientos forzados de territorios devastados, pérdida de territorio cultivable, aumento en el precio de los alimentos, son algunas de las formas en que nos afectará este tratado. Esta depredación hacia los territorios saqueados no solo es medioambiental, sino que también requiere un costo monetario que pagaremos de nuestro bolsillo. Este tratado obliga a Chile a financiar un tribunal que resolverá las disputas que puedan darse entre los pueblos, el Estado y las empresas transnacionales, el Sistema Permanente de Resolución de Controversias, el cual solo pueden utilizar las empresas para demandar al Estado si éstas ven amenazadas sus ganancias. Lo más terrible de este tratado es que obligará a Chile a incorporarse a las guerras en que participe la Unión Europea y o sus aliados. Es decir, Chile tendría que hacerse parte del genocidio que está llevando el Estado de Israel o cualquier otra matanza en contra de un pueblo oprimido, solo por la ganancia de las y los poderosos y poderosas. Podemos estar todo el día dando razones para estar en contra de este acuerdo, lo que no significa que estemos en contra de un cambio en la matriz energética, todo lo contrario.
Pero entendemos que sin cambiar la matriz productiva, de poco y nada servirán los intentos de pasar a energías más limpias si se sigue utilizando para mover la rueda del sistema y mantener a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Vamos enterándonos a través de esta nota de lo que significa estos tratados de libre comercio firmados desde hace 3 o 4 administraciones del país, y contamos con la presencia, justamente para hablar de este tema, con nuestro entrevistado, el señor Patricio Béjar. Él es analista de sistemas, integrante de la comunidad ecuménica Martin Luther King y, por cierto, uno de los creadores de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy bien, Leo, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar un poco sobre este tema. Muy bien, muchas gracias a ti por acceder a esta entrevista, Patricio. En primer lugar, te pregunto de inmediato, ¿qué son los TLC? Bueno, mira, yo creo que aparentemente una pregunta fácil de responder no lo es así, porque originalmente en la década de los 80, a raíz de la deuda, ¿ya?, y de que los países entraron en default, se empezaron a aplicar unos tratados que se llamaban tratados bilaterales de inversión, TBI, y era básicamente para proteger las inversiones de las transnacionales en los países subdesarrollados o en cualquier país, pero básicamente esto afecta a los países menos desarrollados, ¿ya?, para proteger las inversiones. Posteriormente, ¿ya?, desde el año de la década del 90, Chile fue uno pionero en ese sentido, empezaron a hablarse y a ampliarse la dinámica de estos tratados y se empezaron a aplicar tratados de libre comercio. Y eso fue básicamente por el fracaso de la Organización Mundial del Comercio para colocar reglas claras, ¿ya?, y que además favorecieran a todo el comercio. Entonces, los tratados de libre comercio empezaron a hacerse bilateralmente, y Chile fue uno de los primeros, si no el primero, que hizo un tratado en 1993 con Canadá. En realidad empezó a funcionar en el 94, después con Estados Unidos, y actualmente Chile tiene más tratados, el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Ahora, ¿por qué digo que es más que un tratado de libre comercio? Porque los actuales contienen además las normas de protección de inversiones. Contienen normas fitosanitarias, contienen normas de aduana, actualmente contienen, ¿verdad?, reglas para el comercio intrafronterizo, para la protección de la propiedad intelectual, un tema para la Unión Europea y en los últimos tratados tremendamente importante. Ustedes se dan cuenta en este momento la disputa que hay entre Apple y otras instancias en Estados Unidos por una norma de propiedad intelectual. Entonces, en este momento los tratados de libre comercio contienen normas para un conjunto muy grande de cosas. Por ejemplo, obligan a firmar una norma de protección a los obtentores de vegetales, que son los quienes han trabajado con los transgénicos. Entonces, también es una norma que favorece a las grandes empresas en todo el mundo. Y contienen también protección para las inversiones en la minería, por ejemplo. En el caso del actual tratado de la Unión Europea, contiene una norma que explícitamente le permite a la Unión Europea asegurarse una provisión de litio chileno, ¿ya?, en desmedro de las posibilidades de Chile para realizar algún tipo de industria productiva que utilice el litio, lo cual, según el tratado, estaría permitido siempre y cuando se garantizara que la Unión Europea tuviera el acceso a lo que necesita de litio, ¿ya? Eso yo creo que es una norma que deja tremendamente claro el carácter de estos tratados, ¿ya? O sea, nosotros lo hemos llamado tratados neocolonialistas, porque precisamente lo que están buscando es proveer, mantener, asegurar la provisión de materias primas, ¿ya?, y a la vez impedir de que los países menos desarrollados entren a disputar en el mercado internacional con productos más elaborados, con mayor
valor agregado, como se llama. Entonces, en ese efecto, un economista muy respetado que ya ha señalado que tiene este efecto refrigerador, o sea, congela el desarrollo de un país en el estado actual. O sea, nosotros proveemos materias primas y ahí nos vamos a tener que quedar porque este conjunto de tratados, esta arquitectura mundial de tratados de la que somos parte, ¿ya?, nos impediría favorecer o asegurar de que una industria chilena pudiera ser competitiva a nivel internacional, ¿ya?, cosa que todos sabemos que requiere cierto nivel de protección como lo han tenido todos los países desarrollados a lo largo de su historia. Impresionante, Patricio. Te pediría que nos hicieras una profundización un poquito, porque tú nos comentas que estaría regulado proveer en este caso a la Unión Europea de una cantidad de impacto en la matriz productiva. ¿Qué pasa si Chile, a pesar de mantener el envío de esa cantidad de materia prima que está suscrita, qué pasa si Chile además quisiera, qué sé yo, como Estado, por ejemplo, iniciar una actividad productiva con esa materia prima? ¿Qué ocurriría? Bueno, lo primero es que no es que esté especificada una determinada cantidad, sino que la norma habla de asegurar, ¿verdad?, las necesidades de materia prima que la Unión Europea tenga, ¿ya? Entonces, eso está inscrito dentro de la posibilidad que tenga Chile de dictar normas regulatorias. O sea, ¿qué significa eso de que Chile podría decir ya de que una determinada producción, no sé, de litio tuviera una cantidad de capital nacional, ¿ya?, o fuera procesada por una cantidad de profesionales chilenos, o que tuviera trabajadores chilenos garantizados una cierta seguridad? Eso, hipotéticamente, digamos, de acuerdo al estricto de la norma, estaría de acuerdo siempre cuando eso no impidiera, ¿verdad?, no impidiera el flujo necesario para la Unión Europea del material que se está tratando. O sea, esto no está escrito solamente para el litio, sino para cualquier otra materia prima, y explícitamente sí para materia prima. Hay un capítulo sobre materias primas, dedicado a materias primas. O sea, por eso estoy mostrando de que va más allá del libre comercio, porque como tal vez no lo sepan, pero yo se lo digo, o sea, normalmente es muy raro que una materia prima, o sea, el cobre, por ejemplo, el cobre no tiene aranceles en ninguna parte. Nadie le pone aranceles a que nos compren cobre. Por lo tanto, en un tratado de libre comercio no tendría por qué estar el cobre. El cobre es de libre circulación. Se lleva al mercado y lo compran, incluso se compra a futuro, ¿ya? Entonces, en general, los que tienen algún tipo de arancel son productos manufacturados, ¿ya?, o productos agrícolas que están protegidos por su... En ese caso, por ejemplo, en el producto agrícola, el 31% del presupuesto de la Unión Europea se dedica a proteger su agricultura. El 31% del presupuesto de toda la Unión Europea se dedica. En cambio, Chile tiene nada. O sea, Chile tiene por constitución ya actual, digamos, una tácita prohibición de subvencionar algún producto. ¿Ya? Ahora los mecanismos de subvención son múltiples, o sea, no solamente que le entreguen dinero a la persona, como podría pensarse, sino a través de, bueno, en este caso en Chile, por ejemplo, hay una subvención al transporte terrestre. Eso también es, en el fondo, también una subvención al producto agrícola, ¿ya? Bueno, pero en la europea hay todo un sistema de subvenciones que la Unión Europea lo protege mucho en este tratado y normalmente se conocen como excepciones. O sea, se prohíbe todo tipo de subvención excepto las que ya estén, ¿verdad?, siendo usadas. Esa es la norma. Entonces, como Chile no puede poner nuevas, ¿ya? Pero la Unión Europea, como mantiene las que tiene, ¿ya? Entonces, el tema es que esa provisión de materias primas que la Unión Europea ya requiere,
¿ya? Es la que no debe ser afectada por las políticas que Chile puede utilizar, por ejemplo, para manufacturar un determinado producto. En este caso específico, sabemos, ¿verdad? Incluso por declaraciones de prensa de las partes, de tanto Chile como la Unión Europea, que el gran interés es el litio. O sea, la Unión Europea con este tratado, entre múltiples cosas, porque el tratado es un abanico de situaciones, o sea, no es solamente esta del litio, o sea, no, el tratado no es para el litio, pero dentro de lo que está contemplado está las materias, los minerales chilenos, y con especial énfasis, y claramente se ha dicho, el litio. O sea, que la Unión Europea, ya, para mantener competitiva su empresa automotriz, requiere, ya, de tener acceso al litio chileno con garantía de que impidan de que Chile en algún momento lo empiece a procesar y se convierta en un competidor a nivel internacional. O sea, se estima una serie de mecanismos que impidan que Chile pudiera industrializar, o sea, refinar, utilizar esta materia prima para producir objetos terminados, productos terminados. O con mayor valor agregado. Sería como la lógica. La consecuencia, ya, ok. La consecuencia. O sea, ¿ya? Sí, dime. Bien. ¿Tienes alguna idea de cuál de lo que está incluido en este tratado como sanciones si Chile hiciera, desarrollara industria de valor agregado para la materia prima nuestra? ¿Cuáles serían las sanciones si es que de todas maneras Chile hiciera eso? Bueno, no hay un sistema de sanciones propiamente tal en el caso cuando son cláusulas que violan cláusulas del tratado, ¿ya? Sino que hay dos tipos de situaciones. Una es que deteriora las relaciones, ¿verdad? Y que claramente hay un sistema, ¿ya?, para solucionar amistosamente o conflictivamente las controversias, ¿ya? Y por esa vía, entonces, de acuerdo al espíritu del tratado, Chile debería aceptarlo, digamos, porque hay un sistema de regulación y un sistema de determinación si acaso Chile ha violado, o la Unión Europea, en caso contrario, ha violado el tratado, ¿ya? Pero ahí no hay específicamente sanciones, digamos, ¿ya? Pero sí problemas de entendimiento y de relación entre los países, ¿ya? Pero hay otra más que también puede ser, que es el sistema de resolución de controversia entre el inversor y el Estado, ¿ya? Porque evidentemente cuando la Unión Europea, ¿ya?, invierte aquí, ¿ya?, y supongamos que invierte en litio, invierte en alguna, como está invirtiendo China, por ejemplo, como invierte Estados Unidos, ¿ya? Y cuando Chile realiza alguna acción, como en este caso, por ejemplo, industrializar algo, ¿ya?, con apoyo del Estado, ¿ya?, las empresas recurren a un sistema de arbitraje, a una corte, justamente, que se instala, una corte ad hoc para resolver las controversias entre Estados, y que esa corte tiene potestad para sancionar económicamente, o sea, para exigir indemnizaciones. Indemnizaciones supuestamente millonarias, porque la manera en que se define, ¿verdad?, la inversión es todo aquello, ¿ya?, que por un lado, ¿verdad?, viene como dinero, pero también, aunque venga con deuda. O sea, si alguna industria para invertir en Chile se endeudó, esa deuda tiene que ser respondida en el caso de que haya una violación de Chile del tratado, de acuerdo a los criterios de la pérdida, de la falta de ganancia que tenga el inversor, e incluso más. O sea, una de las cosas que encontramos de mayor gravedad, y que realmente nunca hemos logrado que el Estado o quienes desde el Estado intervienen en estas negociaciones, o los parlamentarios cuando lo aprueben, hay una definición, una parte de la definición de inversión, que es la expectativa de ganancia. Eso significa que un inversor, cuando define plata en Chile, él espera ganar aquí una determinada cantidad de dinero, y si Chile, por alguna regulación, se lo impide, él está en condiciones de demandar al Estado por esa diferencial de dinero que se siente perjudicado como una ganancia perdida
pero que era al final lo que esperaba ganar, no que efectivamente las condiciones de mercado o la inversión lo redituara en sí misma, sino que era lo que él esperaba. Entonces, por ejemplo, si hay un alza al sueldo mínimo y eso afecta ya al inversor, y el inversor dice que ha dejado de ganar una cantidad de dinero porque Chile lo debe compensar. Vaya, y eso está en la cláusula, o sea, es una cláusula del tratado. Eso está. Claro, es la definición de inversión. En la definición de inversión, sí, está escrito, la definición de inversión dice expectativa de ganancia. Ya, dice además, ¿verdad? Las obligaciones, que son las deudas, la inversión, un conjunto muy grande de definiciones que hacen que cualquiera inversor aquí pues esté en condiciones de demandar al Estado chileno. Ahora, al Estado chileno no lo han demandado mucho, pero a lo largo del mundo ha habido enorme cantidad de demandas y que los estados han tenido que, generalmente las ganan porque precisamente cualquier cambio de las reglas del juego, o sea, el cambio de, como se dice, de la política laboral, de las leyes impositivas. Sí, claro. ¿Ya? De hecho, cuando hay actualmente en curso demandas a raíz de los retiro de fondos previsionales, ya que las empresas nacionales que estaban a cargo de la AFP se sintieron perjudicadas y por lo tanto están pidiendo una indemnización. Vaya, me parece, me recuerda contratos o convenios del Estado, como por ejemplo el Transantiago, que el Estado está obligado a pagar una cantidad de millones mensuales si es que los empresarios no ganan una cantidad de plata que definen ellos. Entonces, ellos definieron cuánto deberían ganar con el Transantiago, y si no alcanzan, el Estado tiene que pagar, y parece que no alcanzan nunca, porque el Estado sigue, ¿no? Sigue traspasando claro, millones mensuales a estos 4 empresarios. Te quiero preguntar... Incluso ha estado demandado. El Estado ha estado demandado por Transantiago. Claro, claro. Sí, por lo mismo, ¿no? Porque ellos, ¿no?, ya tienen establecido un monto que el Estado les debe traspasar. En relación a esto te pregunto, ¿quién define el precio del litio en el mundo? Bueno, en realidad hay una... ¿Quién lo maneja? Hay un mercado internacional, digamos, hay una bolsa de metales, ¿ya? Que está normalmente se usan varias, pero porque uno puede transarla, pero la de Londres es la más conocida. Entonces ahí una cantidad importante de materias primas, ¿ya? Se transan y se fija el valor de acuerdo a la oferta y la demanda en esa bolsa, ¿ya? Pero en estricto rigor, o sea, Chile podría vender el litio al precio que quisiera, ¿ya? Siempre que fuera dueño del litio. ¿Ya? El problema es que es una figura difícil, porque siendo dueño del litio, no es dueño de la comercialización del litio ni de la explotación del litio. Entonces ahí es donde estamos con problemas. O sea, Chile podría vender el litio al precio doble del mercado, y que se lo quiera comprar, se lo compra. O sea, así de sencillo. Y de hecho acaba de firmar hace poco un acuerdo con China para venderle litio a precio inferior del mercado. Y ciertamente las razones por qué se hace eso normalmente son misteriosas, ¿no? ¿Ya? Pero se firmó ese acuerdo hace poco y perfectamente podría ser un acuerdo diciendo a venderlo a precio superior que lo que está en el mercado. Vaya, para nuestras auditoras y auditores resultaría súper fácil entender que si somos uno de los 3 mayores productores del mundo, segundo creo, podríamos perfectamente manejar como país ese valor y cobrar lo que se nos antojara. Pero, como tú dices, el país no puede venderlo. O sea, hace la concesión a privados y son ellos quienes hacen la venta, no el país. En ese sentido, este acuerdo al que acaba de llegar Sokimich, esta empresa privada, con Codelco,
facilita este tratado? O sea, ¿el tratado le conviene a esta empresa privada y a Codelco o le dificulta un poco la explotación y la venta? No, yo diría que el acuerdo básicamente son entre dos entidades chilenas, están afuera del alcance de del Tratado de Libre Comercio, digamos. Entonces, el Tratado de Libre Comercio lo que podría fijar aquí, que en el caso de una comercialización fuera de las normas, digamos, que perjudicara a la Unión Europea, podría ser sujeto a un reclamo, ¿ya? Pero eso es difícil que suceda, o sea, porque hasta el momento ya Chile ha sido muy buen cumplidor de todo esto, de acuerdo, así incluso objeto de estudio internacional, ¿verdad? Ha sido un precursor, entonces no funciona así. Lo que pasa es que este tipo de productos, como muchos otros, el café, por ejemplo, que funcionan como algo que se llama commodity, ¿ya? Son objeto de especulación, entonces hay especuladores que compran a futuro grandes cantidades de café, por decirlo. Entonces realmente para Colombia, por ejemplo, sería muy difícil fijar el precio aunque fuera el único, porque habría bodegas llenas o compromisos de compra y venta que ya están fijadas con precios que los especuladores pueden manejar en la bolsa. Entonces, en realidad, sería un gesto estéril, por ejemplo, de Colombia decir, mire, yo voy a fijar el precio del café el doble de esto, porque en realidad lo que pasaría es que no le comprarían café, sino que lo comprarían a las bodegas o a las compras a futuros que ya están hechas. Ok. Es un sistema internacional, funciona, una arquitectura nos has mundial. Compartido, Patricio. Sí, tal cual, pero al parecer la conveniencia es solo para las empresas privadas que están involucradas en este negocio. No tiene efecto, ningún TLC, digamos, tiene efectos favorables para el país, digamos, en fin, en términos tributarios, parece que el manejo, el control y la utilidad solo va a los intereses privados. Claro. Para ir finalizando, Patricio, sí. ¿por qué tú crees que Chile, como nación, digamos, ha facilitado estos acuerdos de Tratado de Libre Comercio si no representan un interés para la nación? ¿Por qué lo ha hecho? Y estamos hablando del 93, ¿no? Claro, estamos... a ver, todos los gobiernos desde el 93 acá. Sí. Yo creo que cuando se empezó a ver la posibilidad de estos tratados de libre comercio fue con el objetivo de saltarse las barreras estructurales que la herencia de la dictadura institucional y política le había dejado al desarrollo de Chile, ¿ya? O sea, en ese sentido, claro, uno podría pensar que había un poco de ingenuidad en pensar de que podía, por la vía de fomentar y diversificar las exportaciones, que ese fue siempre el discurso, o sea, fomentar y diversificar, ¿ya? Entonces, por esa vía iba a producirse una empresariado interno, ¿ya? Que por interés en competir en el mercado internacional iba a mejorar sus productos, iba a industrializar, ¿ya? ¿Ya? Pero yo creo que todos sabemos que nuestra clase empresarial es más bien parásita que cualquier otra cosa, entonces yo creo que es un problema sociológico no estudiado, ¿ya? Pero realmente cuando uno escucha, o sea, yo fui parte personalmente, con muchos otros por supuesto, de una lucha muy intensa contra el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, ¿ya? Y después cuando fue al Parlamento fue ratificado extremadamente rápido. Y ese tratado perjudicó a una innumerable cantidad de pequeños agricultores, pequeños frutícolas, de la onda frutícola, y impulsó fuertemente las grandes plantaciones, o sea, plantaciones de un solo producto, ¿ya? Que deterioran la tierra enormemente y que generan pobreza. Y de hecho, en la medida que nosotros hemos hecho algunos avances mirando cómo fue avanzando la línea de la agropecuaria, de la exportación, y se fue generando la pobreza. Hoy día está en el Maule es la comuna más pobre, es la región más pobre de Chile, y sigue avanzando en Temuco. Entonces, todos los lugares donde se desarrolla
estos monocultivos para el comercio internacional redunda en pobreza a población. Pero eso es porque efectivamente no tenemos un empresariado que tenga algún interés, ¿verdad?, en industrializar, en invertir en industrialización. De acuerdo, pero te insisto con la pregunta. O sea, esto que nos comparte nos aclara bastante que en realidad parece que el único interés logrado aquí es de grandes compradores internacionales que solo les interesa la provisión de estas materias primas y la negación de un incremento de la matriz productiva chilena, o sea, que no hayan bienes con valor agregado terminados que se pudieran vender desde acá. O sea, prohibir el desarrollo de la industria chilena y solo nos deja limitados a la provisión de materia prima. La pregunta es, esto que no es tan difícil de detectar, que ha ocurrido desde el 93, como tú me dices, cuando se conoce el fenómeno, cuando se conoce la dinámica y los reales intereses que hay detrás que no le convienen a los chilenos, ¿por qué crees tú que todos los gobiernos de la concertación y de derecha que han habido siguen firmando, ¿no?, y ratificando los TPP y firmando nuevos? ¿Por qué, si a Chile no le conviene, si al país no le conviene, por qué lo siguen haciendo? Bueno, yo creo primero que están atrapados en un sistema, ¿ya?, al que le tienen miedo a enfrentar, digamos. O sea, le tienen temor de cortar la cadena de repeticiones, digamos, de errores. Lo mismo yo podría verlo en casi todos los ámbitos. O sea, por decirte un solo ejemplo, en el tema de seguridad hacen siempre lo mismo. Gobierno tras gobierno incrementa el presupuesto de seguridad, incrementa la policía, incrementa las normas, la punitividad, y sin embargo el resultado es negativo y siguen haciendo lo mismo. O sea, yo creo que en el fondo están incapaces de enfrentar el problema. O sea, incapaces, por un lado, yo creo que efectivamente sienten el temor a la inestabilidad, ¿ya? Ya no tienen capacidad de ofrecer soluciones de fondo, digamos, estructurales. Yo creo que por un lado también está lo que se ha llamado la derrota ideológica. O sea, son gente que ya no cree que el capitalismo pueda ser transformado y que pueda ser cambiado por algo diferente. Simplemente lo que buscan es humanizar un poco el capitalismo y por esa vía mantener cierta cohesión social y cierta tranquilidad social, ¿ya? Y que la otra parte la provezca la represión, ¿no? Entonces no hay una mirada de un país diferente. Yo creo que quienes han gobernado renunciaron a eso hace mucho tiempo y han trabajado también para que todo el mundo renuncie a ello. Claro, eso me parece que es una parte bien importante de la explicación de por qué no se hace algo si al país no le convienen estos TLC. También podemos pensar que hay directamente una comunidad de intereses. Sí, claro. Es decir, claro. Quienes ganan mucho directamente están en el poder, así nomás. O sea, algo les toca de ese gran negocio para las empresas transnacionales que lucran pornográficamente con estos tratados, que al país no le significa ninguna utilidad, ninguna ganancia. En fin, nos queda bastante claro, Patricio. Sí. Déjame reforzar un poquito lo que tú dijiste, porque lo último dijiste, porque cuando nosotros logramos, ¿verdad?, efectivamente romper el cerco de desinformación, ¿verdad?, en relación al TPP, ¿ya?, y entramos a ya disputar como abiertamente el sentido común de la gente que empezó a rechazar el TPP, ¿ya? Una de las cosas que salió a la luz es que sucesivos gobiernos que habían negociado alrededor de 30 tratados de libre comercio nunca habían hecho una evaluación de los resultados de los tratados de libre comercio, ¿ya?
Nunca, no hicieron nunca, o sea, nunca estuvieron en condiciones de decir, mire, este tratado fue beneficioso porque aumentó esto, mejoró esto, no habían hecho el estudio siquiera, ¿ya? O sea, ni siquiera se habían preocupado de hacer el estudio. Cuando se hizo el primer estudio, antes de externo del TPP, fue negativo, o sea, al TPP no le convenía a Chile, y eso fue, hubo un estudio de impacto que dijo que Chile no crecía cero y un montón y perdía empleo y perdía calidad de trabajo, ¿ya? Desecharon ese estudio, pero como la lucha por el TPP fue tan intensa, ellos se vieron obligados a hacer un estudio, y está publicado, si lo pueden ver en la Subdere o en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y el estudio parte diciendo, este es el primer estudio que se hace del efecto global, ¿verdad?, de los tratados de libre comercio, ¿ya? O sea, habían pasado 15 o 20 años de los tratados de libre comercio y no habían hecho ningún estudio que les permitiera negociar mejor, por ejemplo. Uno podría decir, oiga, si usted hace un estudio y resulta que la agricultura está perdiendo, bueno, negociamos mejor la agricultura, o la minería está... No, ¿ya? Por ejemplo, el primer tratado, el que se dice que ha sido como el que mejor beneficio ha tenido, que es el de Canadá, que fue actualizado incluso, y los mismos canadienses reconocieron de que para efectos de comercio no había mejorado nada. El 10% del producto, de lo que se exporta, que Chile envía a Canadá, es producto manufacturado desde el comienzo del tratado, o sea, no ha aumentado nada el nivel de manufactura de lo que Chile le vende a Canadá a lo largo de los años, ¿ya? Eso significa que el tratado efectivamente impedía la manufacturación, o sea, en la práctica, ¿verdad?, impedía que se formaran fábricas, que se trabajara más, que se pusiera valor agregado a lo que se exporta a Canadá, ¿ya? Y sin embargo, los gobiernos no lo miran, y es tan fuerte esa colusión de intereses, como tú señalas bien, ya que incluso hasta el Banco Mundial ha insistido que Chile debe diversificar su matriz productiva, que no va a salir, no va a dejar de perder capacidad económica si no diversifica, pero no lo hace, o sea, hay una incapacidad de hacer. O sea, vaya, no sé si es incapacidad o decisión directamente. Considerando que incluso reconocido por ese estudio que tú nos comentas, esa evaluación de impacto de que definitivamente al país no le convienen estos tratados, y que a pesar de eso se sigue actualizando y firmando nuevos, ¿qué recomendación podríamos entregar a nuestra audiencia para tratar de intervenir en esto, tratar de impedir que se siga haciendo esto, tratar de promover que se hagan más estudios y que se hagan modificaciones? ¿Qué nos recomienda que podamos hacer para impedir que se siga saqueando al país con esta con esta facilidad con la que se ha hecho ya hace 30 años? Bueno, más, pero con estos tratados. Sí, es la historia de nuestra vida. Mira, yo creo, claro, primero, sí. Yo creo que una cosa que nos falta mucho es encontrar alternativas que le hagan sentido a una cantidad cada vez mayor de gente, ¿ya? Es un trabajo que yo entiendo que muchos hacemos, que ustedes también hacen, pero de todas maneras algo nos falta, porque hay algo tenemos que decir que nos falta porque no lo hemos logrado. Pero además de eso, en este momento, a pesar de que estamos en el peor escenario, este tratado tiene que ser ratificado en el Parlamento, ¿ya? Y a pesar de las malas condiciones, del mal, por ejemplo, evaluación que yo tengo del Parlamento actual, que se lo garantizo, es como de la peor evaluación, yo creo que hay que dar la pelea. O sea, hay que intentar convencer a un número creciente de legisladores, diputados, senadores, de que este tratado es inconveniente para el país y que en algún momento hay que cortar esta racha, ¿verdad? Esta intríngulo, ¿verdad? Este nudo gordiano en que nos tienen atrapados con esta cantidad de tratados de libre comercio que hacen efectivamente que Chile efectivamente no pueda aplicar políticas más racionales, más razonables
para incrementar y mejorar su matriz productiva y a la vez mejorar, dar la calidad del trabajo, una vez si están todos muy unidos. O sea, este tipo de tratado de libre comercio que incentivan básicamente el traspaso de productos sin manufacturación, sin trabajo agregado, sin valor agregado, deteriora los empleos, ¿verdad? Y deteriora las condiciones de vida de todos los chilenos. Y además deteriora el campo, deteriora los territorios y deteriora la vida. Entonces, yo creo que hay que hacer el esfuerzo en este momento ya por lograr permitir que el Parlamento se oponga y que sea rechazado al final si tenemos la fuerza suficiente. Bien, estimado. Convencer al Congreso chileno también se ve bien difícil, considerando cómo está compuesto. Parece que tendríamos que pensar en alguna otra iniciativa para tener alguna injerencia en esto. Patricio Béjar, te agradecemos muchísimo esta entrevista, que hayas accedido a hacerla. Por supuesto, te dejamos muy invitado para siguientes programas que seguramente vamos a repasar un poco, sobre todo el tema del acuerdo entre Sokimich y Codelco, que también parece que está ahí, ¿no?, hecho a conveniencia más bien de privados que del Estado. Así que te dejo invitado, por cierto, para nuevas entrevistas o para alguna exposición que pudiéramos organizar. Muchísimas gracias, Patricio, que tengas un muy feliz año nuevo, esperando que el próximo tengamos alguna buena noticia, al menos, un poco por lo menos. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, que esté todo muy bien para ti. Muchas gracias, igualmente todo parabienes para lo que venga y que sea un año mejor que lo que hemos estado viviendo este último tiempo. Esperemos que sea un mejor año. Muy bien, con esa entrevista muy aclaratoria de lo que en realidad significa para nuestro país esta firma de tratados, absolutamente inconvenientes para el pueblo chileno, vamos a pasar a otro tema que tenemos considerado para este último programa con agenda propia, y vamos a ver una nota que tiene relación con la famosa nueva ley de usurpaciones, ¿no?, la ley antitoma, que nos va a dejar alguna claridad respecto de qué significa, cómo se construye y cuál es el impacto que va a tener o que está teniendo ya esta nueva ley del gobierno de Boris. Adelante con esa nota. Para el Estado chileno, los indígenas que habitaban las zonas del sur de Chile eran considerados salvajes, bárbaros y violentos. También eran considerados... La ley que viene a perpetuar y asegurar el robo de quienes históricamente han usurpado territorios a los pobres, hoy se aprueba. Hoy quiero darles una buena noticia. Para quien ha luchado por esta ley incansablemente, es una muy buena noticia. El Diario Oficial ha promulgado la ley de usurpaciones. Suena muy bonito. Una ley que aumenta las penas. Tipificar como delito la usurpación o la toma. Permite la restitución de lo usurpado en cualquier momento, independiente si la causa está formalizada o no. Que protege los derechos de los propietarios. Pero bien sabemos que esta ley es para perpetuar y legalizar las usurpaciones del pasado, la de los poderosos. Justicia divina, aquí los delincuentes son los que van a estar tras las rejas y que le den las condenas máximas. En el Gualmapu,
Por ejemplo, territorio donde empresarios y latifundistas ponen el grito en el cielo por la usurpación de la propiedad privada. Es su propiedad privada. Pero si nos remontamos al origen de esa propiedad privada, la ocupación militar y luego la erradicación no solo es por razones económicas, entre comillas, también es por razones militares. Claro. Y se produce una vinculación ya entonces entre los colonos y los cuerpos militares y el cuerpo de gendarmes que dirigido por Hernán Trizano, que es el origen del cuerpo de carabineros hoy día. Y a medida que se va avanzando, se va despojando a los mapuches. Hay un momento que es el momento de la tierra arrasada, que se llama, en que ingresan convoyes de militares desde el fuerte Chihuahue, cruzan Valleco y se ingresan hasta Cautín, ¿no? Cuando yo digo así, es que imaginarse que van, y a medida que van ingresando van quemando rucas, van quemando cementeras de trigo, arrasando van literalmente, raptando los animales y se vuelven. Por otra parte, el problema actual del acceso a la vivienda y las malas condiciones de esta es debido a la avaricia de los poderosos. Después, viene la dictadura, la cual implementa un proyecto refundacional totalmente distinto. Es la época de los subsidios. La fecha clave es 1976, cuando se crea el Serviu. Ahí comienza una nueva era para la vivienda social. Para sacar a la gente de las tomas, el Estado va a producir masivamente viviendas de bajo costo. O sea, no las va a producir el Estado, sino que el Estado va a fijar estándares mínimos de habitabilidad y calidad de la construcción, y va a ser la inversión privada la encargada de construir. La vivienda social pasa a ser un bien de consumo. Las familias pueden acceder a él en base a una cierta cantidad de ahorro y endeudándose con el banco. Eso sí, el sueño de la casa propia puede durar largos años. Bajo esta lógica se construyen entre 1980 y 2000 cientos de miles de viviendas. El problema es que los estándares de habitabilidad fijados por el Estado fueron bajísimos. Casas de mínima superficie y alta densidad, baja calidad constructiva localizadas en áreas periféricas, desconectadas de la ciudad, sin servicios, sin equipamientos. Seguramente muchos se acuerdan a finales de los 90 de las casas de nylon, cuando muchas viviendas construidas con los más mínimos estándares debieron ser cubiertas por las familias para no inundarse con las fuertes lluvias de ese invierno. No ha podido apoderarse como otras fechas. La ley de usurpaciones no es solo para desalojar a gente sin casa, sino que para atacar cualquier acto que busque dar al pueblo algo mejor, como un espacio cultural. Ahí está la huertita, toda destruida. No estoy insinuando, mandando. Que no lo había hecho. Mucho se habla del problema de que gente sin casa usurpe terrenos, pero ¿no deberíamos preguntarnos por qué existe gente sin casa? Los tiempos de espera para una casa propia demoran dependiendo de los mecanismos para acceder a ella. De hecho, indican que quienes buscan postular a una vivienda social sin crédito hipotecario y con subsidio son quienes más esperan, es decir, los grupos más vulnerables con un promedio de 10 a 15 años. ¿Por qué toma tanto tiempo acceder a la casa propia en Chile? ¿Dónde están puestas las prioridades como sociedad? ¿En que cada uno se salva como puede y al que le tocó sufrir mala suerte? ¿O queremos un mundo donde todo ser humano tenga derecho a un techo?
Como pueblo debemos estar unidos y luchar por una vida digna para todo ser humano. Nosotros, como pobladores y pobladoras y parte de la organización territorial, somos la única fuerza pobladora que puede defenderse y puede quitar estas órdenes de desalojo. Es solo la organización territorial. Entonces, ese es el llamado a reunirnos, a organizarnos, a ver estas estrategias, a buscar apoyos, apoyos solidarios. Así que mucho aguante. Los campamentos, como comentábamos anteriormente, no somos el problema, somos la solución. Siempre lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo. No más desalojo, ni un desalojo sin respuesta, y no a la ley antitomas. Muy bien, con alguna mayor claridad de lo que significa la implementación de esta ley de usurpaciones y el impacto que va a seguir teniendo esta política del gobierno actual, queremos finalizar nuestro programa de hoy haciéndoles una gran invitación a nuestra 23ª Escuela de Verano Ernesto Guevara, que va a desarrollarse entre el 7 y el 14 de enero, con algunos detalles que queremos ver en esta nota también. La clara misión de vestirle al conjunto. Muy bien, quedan entonces muy gratamente invitadas e invitados a esta actividad, que es la número 23 ya, 23 años haciéndola, es que está muy abierta, hay acceso mediante este mail que están viendo en pantalla, escueladeverano.eguevara@gmail.com. Pueden consultar para asistir. Esta actividad va a ser híbrida, es decir, si están muy lejos, por cierto, pueden conectarse vía internet, y aquellas y aquellos que tengan disponibilidad de asistir, porque va a ser presencial también, es decir, se puede asistir. Claro, comuníquense con nosotros y participen. Ahí hay algunos temas que están mencionados que vamos a tratar. Y bien, con esto nos despedimos por este año. Vamos a iniciar una secuencia de programas, como siempre, los que vamos a estarles avisando. Ideal que nos escriban a este mail y vamos a tener esta posibilidad de enviarles directamente los links cada vez que tengamos alguna actividad o cuando iniciemos la programación de 2024. Que tengan un muy buen feliz año nuevo, digamos, de festividad, y por supuesto los mejores deseos para este próximo ya 2024. Aquí desde Con Agenda Propia en Revuelta TV.